Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra de Dios es espada afilada por ambos lados, que no deja nada sin tocar, todo llega hasta las partes más interiores, más lejanas del ser. La palabra de Dios es viva, es fuerte, es eficaz. En el profeta Amós, en el capítulo 3, el versículo 8 dice: bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Es decir, si Dios habla, nosotros no podemos callar, tenemos que hablar. La eficacia de la palabra de Dios se puede notar en su obra, en la obra que hace en el ser humano. Como espada de dos filos que penetra, y no solo que penetra, sino también que alcanza los lugares más recónditos. Eso quiere decir que no se queda a medio camino. Cuando la palabra de Dios sale de Dios, esa palabra traspasa, alcanza, es decir, esa palabra sigue su camino. No es un cuchillo mal afilado, no es un cuchillo romo, está bien afilado y por eso en el primer impulso entra, penetra y alcanza hasta llegar a lo más profundo. La palabra de Dios llega hasta donde están el alma y el espíritu. Y allí parte lo que tiene que partir. La palabra de Dios llega hasta las coyunturas y los tuétanos, dice la Biblia, y allí parte lo que tiene que partir. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los dos lados afilados de esa espada que es la palabra de Dios se pueden notar en eso que ella hace, como si entrara en un material y partiera por ambos lados. Por eso dice que parte el alma y el espíritu, amén, que parte el alma y el espíritu, que parte las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, pensamientos e intenciones. Ahí están esas tres parejas, y por eso dice la palabra de Dios es espada de dos filos. Lo que el apóstol está diciendo aquí específicamente a los hebreos es que algunos de ellos parece que no creen, que no se han decidido creer. Aparentemente creen en Jesús, pero no se esfuerzan, lo dejan a medio camino, es una creencia a medias. Notemos eso desde el capítulo 3 de Hebreos, el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 1. Temamos pues, no sea que habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca a alguno de nosotros quedar frustrado de ella. Ahí se nota entonces que aunque se les dio la palabra, algunos parece que quedaran frustrados de esa palabra. Mire el versículo 2. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva, como a ellos. Mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Mire también, hermano, el verso 11. Esforcémonos pues a entrar en aquel reposo, a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad.
sea, escucharon la palabra, pero no la obedecieron, no la mezclaron con fe. Y Pablo les está diciendo, ustedes también deben de ponerle fe, esforzarse, estar atentos, creerla, no sea que nos pase lo que les pasó a los antiguos padres. Mira el verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. Y mire el 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. En todos esos versículos es como si Pablo les estuviera rogando, esfuércense, créanlo, recíbanlo, reconózcanlo. A ustedes también les ha sido dada la palabra. ¿Cuál palabra? La de entrar en el reposo de Dios. Dios mandó una palabra diciendo, entren en mi reposo, y los antiguos no la creyeron, el pueblo de Israel no la creyó. Ahora esa palabra es dada para ustedes, y créanla, porque esa palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Entra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y parecería que ustedes como que sí quieren, pero como que no quieren. Como que sí quieren seguir a Dios, pero al mismo tiempo como que no quieren. ¿Cuál es la intención de su corazón al seguir a Dios? ¿Qué es lo que ustedes están pensando en su corazón para seguir a Dios? Que no lo están haciendo como Él les dice que lo hagan, y por eso es como si no entraran o no van a entrar en su reposo. No van a entrar en su reposo. Lo que vemos entonces es que Pablo les está diciendo que no desconfíen de la palabra de Dios, que entren en el reposo de Dios, que crean en Cristo. Dios les decía, entren en mi reposo, entren en mi reposo, en mi descanso. Dios habló en el huerto, pero Adán y Eva no entraron. Dios habló a Israel, pero Israel lo desechó, no entró. Dios habló otra vez por David. Mira el versículo 7. Determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy, tanto tiempo después como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, nunca habría él hablado después de esto de otro día. O sea, ellos no tuvieron el reposo. Aunque tuvieron la palabra, no tuvieron el reposo porque no la mezclaron con fe, no entraron ahí al reposo de Dios. Así que Pablo en este capítulo le está diciendo, entren. ¿Cuál es su motivación para buscar de Dios? Parece que sí lo están buscando, pero al mismo tiempo como que no. Esfuércense. Parece que sí lo quieren hacer, pero al mismo tiempo como que no lo hacen. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, como está en el versículo 10. Porque el que ha entrado en el reposo de él, ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Y como está en el versículo 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, cuando Dios habla una y otra vez, lo hace invitando a que le busquemos de todo corazón. Dios le está diciendo a la gente que no lo busquen por otro interés que por creer en Él. Que no lo busquen por otro interés que por recibirle a Él. Dios le está diciendo a la gente, búsquenme porque creen en mí, porque creen en lo que yo hice por ustedes. No lo busquen por interés o por apariencia, no busquen a Dios de manera incorrecta, con las intenciones incorrectas. Esta gente como que quiere buscar a Dios y como que al mismo tiempo quieren no buscarlo, como que dan un paso adelante y otro atrás. No han entendido el Evangelio y el apóstol trata por todos los medios posibles de explicárselo. Entonces, mis hermanos, en este capítulo 4 nos encontramos con el problema teológico de por qué la gente busca a Dios. ¿Cuál es la verdadera razón para buscar a Dios?
Y aquí, mis hermanos, considero que, o como yo lo hice para este sermón, lo hice pensando en la edad, Quiero decir, un niño busca a Dios diferente a un adolescente, a un joven o a un adulto, con diferentes intenciones. Un niño busca a Dios de una manera diferente a como lo busca un joven, o con una intención diferente a la que tiene un joven, o a la que tiene un adolescente o un adulto. Un niño, por ejemplo, normalmente busca a Dios porque sus padres lo llevan a la iglesia. Y allá le enseñan en la escuela dominical, y ese niño o esa niña están aprendiendo mucho de la Biblia. Vemos que la mayoría de nuestros niños quieren aprender de las profesoras, de lo que se les enseñan. Los que ya llevan un tiempo, incluso los que van llegando, ellos están adquiriendo seguridad. Llegan con sus padres, con sus hermanos, o incluso hay veces alguien de la iglesia que los trae. Y quieren aprender, quieren tener confianza y quieren tener seguridad. Y la iglesia es el lugar para darles seguridad. Sabemos que unos niños iban a Jesús, pues el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Incluso recordemos el llamado del niño Samuel. Cuando Dios lo llamaba, él iba donde el sacerdote Elí y le decía, dígame Señor, algo así, ¿cierto? ¿Qué quieres? Y él le decía, no, yo no te he llamado. El niño que estaba allí ministrando en el templo. Y entonces el niño volvía y Dios lo volvía a llamar y él volvía donde el sacerdote y le decía, dígame Señor, ¿qué quiere mi Señor? Y el sacerdote le decía, no, yo no lo he llamado. Entonces él volvía y se iba a su lugar, se acostaba, y Dios volvía a llamarlo. Y el niño volvía y le decía, dígame Señor, y el sacerdote entendió, Jehová es quien está llamando a este niño. Entonces el sacerdote le dijo, cuando vuelva a escuchar la voz de Dios, dígale, ¿qué quiere Señor? Dime, aquí está tu siervo. Más o menos así, ¿cierto? Dígame Señor, aquí está tu siervo. Habla Señor que tu siervo oye. El niño buscaba seguridad en el sacerdote, en Elí. Pero ahora esa seguridad la tiene que buscar en Dios. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que más me sorprendió de la oración de Josué el domingo, que ustedes escucharon acá, los que estaban, era que Josué oraba por seguridad. Porque él decía que había un brujo que quería atacarlos, pero había un león que los defendía. Por supuesto, el león es Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando él me dijo, yo quiero orar, claro, él oró muchas cosas, pero yo le dije, ore por el pastor. Él dijo, no, me pueden salir muchas cosas para orar. Ah, bueno. Y entre lo que él oró y dijo, hay un león que nos cuida, hay un león que nos protege, hay un león que nos guarda del ataque del brujo. El brujo quiere venir a atacarnos, pero el león nos está cuidando. ¿Y qué es eso sino seguridad? Amén. Seguridad. El niño se quiere sentirse seguro, porque él necesita a alguien que esté ahí cuidándolo, ¿cierto? Guardándolo. Quiere sentirse seguro. Entonces, mis queridos hermanos, usted dirá, entonces los niños no buscan a Dios por el motivo correcto. Ellos no vienen a creer en Cristo, sino que vienen a recibir seguridad. Pues la verdad, hermanos, a mí no me importa mucho eso. Yo creo que la palabra de Dios seguirá haciendo su efecto en los niños. La palabra de Dios va obrando en el pensamiento y en el corazón de esos niños. La espada de la palabra del Señor entrará en lo más profundo del alma y del espíritu de los niños. Y el evangelio de la buena noticia de la salvación de Cristo Jesús llegará a lo más profundo de sus corazones. Entonces, aunque ellos vengan buscando seguridad, pues habrá que darles el evangelio. Amén. Sin embargo, los niños y las niñas crecen y entonces tienen 12, 13, 15 o 16 años.
Y yo me preguntaba, ¿por qué van los adolescentes a la iglesia? Mi respuesta es muy sencilla, lo mejor de lo sencilla es simple, ¿cierto? Demasiado sencilla. Van a la iglesia porque se encuentran con alguien. Por eso van. Se van a encontrar con una persona. Si los niños buscan a Dios en su necesidad de seguridad, los adolescentes lo buscan en su necesidad de sociabilidad. Ayer que hablaba con los jóvenes, porque tuvimos un culto de jóvenes ahí improvisado, ellos no me rechazaban esa idea. Me daban a entender que más o menos era correcta. En la primera juventud, o sea, en la adolescencia, llego a la iglesia y voy a encontrarme con mis amigos de la iglesia. Pues al fin y al cabo la iglesia es un cuerpo, la Biblia dice que es un cuerpo y es un pan. O sea, es una familia. Entonces, algunos jóvenes que no encuentran amigos en la iglesia, pues poco a poco en su corazón llega una idea, y es que cuando encuentren otros amigos, cuando tengan 18 años, cuando sean independientes, cuando tengan cierta libertad, cuando cambien de vida, pues ya no volverán a la iglesia. Ellos piensan, será solo por un tiempo que esté en la iglesia, mientras maduro en ciertas cosas y después ya no vuelvo. En la universidad me he encontrado con muchos jóvenes que no volvieron a la iglesia, que cuando eran niños los papás los llevaban, los padres los llevaban a la iglesia y vivieron por algunos años esperando el día de decirle a sus padres que no iban a volver. Y un día le dijeron eso a sus padres. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y un día le dijeron eso a sus padres, que no volverían más a la iglesia. Si como niños buscaban seguridad, ahora ellos ya tenían seguridad, ya estaban fuertes, ya estaban grandes. Estaban buscando amigos y los amigos ya no estaban en la iglesia, ya no los encontraron. Y la iglesia en su adolescencia no les pudo dar esos amigos. Por ejemplo, hermanos, yo he notado algo, este año he notado algo, bueno, he venido notando algo. A mí me preguntan más cosas los niños que los jóvenes. No sé si los niños ven en mí una figura de seguridad, algo así, pero ellos llegan y me preguntan cosas, los niños, estos niños, Samuel, Josué, ¿cierto? Ellos me preguntan de Juan Diego, pero los jóvenes no. Es como si los jóvenes no tuvieran en mí un amigo, no lo tienen. Lo que ellos están buscando, alguien sociable. Mientras que los niños sí pueden ver en el pastor a alguien seguro. Incluso, hermanos, con Andrés y David me hacían más preguntas cuando eran niños que cuando tenían 16 años o 17 años. Cuando Andrés y David eran niños de 7, 8 años me preguntaban muchas cosas. A medida que fueron pasando los años, ellos me dejaron de hablar y de preguntar cosas. ¿Qué pensarían? No, mi papá no me entiende, ¿cierto? Mi papá no comprende lo que... Si yo le digo, él no va a entender. Yo le digo, él no va a entender. Cuando eran niños, me acuerdo que Andrés decía, papi, tú que sabes casi todo, te quiero hacer una pregunta. Ya cuando tenía 13 años no pensaba eso. No pensaba eso, ni pregunta cosas. Hermanos, he tenido que sacarles diálogos casi que a la fuerza a Andrés y David. Necesitamos hablar, venga, hablemos. Pero no es tan fácil como cuando tenían 7, 8 años. Porque ahora no necesariamente encuentran en mí un amigo. Puede que le cuentes más fácil a un amigo. Entonces, usted dirá, los jóvenes no buscan a Dios por el motivo correcto. Pero hermanos, la iglesia también es una comunidad, es un cuerpo. Y nuestros adolescentes y jóvenes deberían entender que son parte de ese cuerpo y que esa comunidad está con ellos para apoyarlos. Cuando uno mira Eclesiastés 11, que eso lo mirábamos ayer, 11:9, dice allí, Eclesiastés 11:9.
Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Y camina en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas Dios te traerá en juicio. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta de tu carne el mal, porque la mocedad y la juventud vanidad es. Entonces, cuando uno mira esa palabra de Eclesiastés 9:11, 11:9-10, notamos que la Biblia dice a los jóvenes que se alegren en su juventud y que se gocen en su juventud. Incluso dice que sigan los caminos de su corazón. Y que uno dice, pero es que el corazón es engañoso, pero a los jóvenes les dice, siga el camino de su corazón, sígalo. Así les dice. Sí. Y camina en los caminos de tu corazón. Porque una de las primeras cosas que uno le dice a los jóvenes, no haga eso, no haga tal cosa, no haga eso, ¿cierto? El no. Y la Biblia dice, camina en los caminos de su corazón. Pero entienda que un día tendrá que dar juicio sobre, habrá un juicio sobre eso. Tendrá que dar cuenta de eso. Entonces la recomendación es, aparte de su corazón el enojo y el mal. Así, mis hermanos, que uno diría, bueno, entonces los jóvenes no buscan a Dios de manera correcta, los adolescentes no lo buscan por lo que lo tienen que buscar, porque lo buscan es por ir a encontrarse con amigos. Pero hermano, la verdad es que tampoco nos debería importar mucho eso. Tenemos que seguir predicando la palabra, dándoles el evangelio, mostrándoles el evangelio, mostrándoles a Jesucristo, enseñándoles de la salvación. Esa palabra es palabra aguda que entra, que hace algo, que parte el alma y el espíritu. Esa palabra no se puede dejar de predicar. El mensaje no se puede. Así ellos vengan por otra cosa, predíqueles la palabra. Predíqueles la palabra. Que eso algo hace, algún efecto hace, porque no se queda sin efecto. Amén. Es viva y eficaz, no se queda sin efecto. Entonces uno no podría decir, bueno, yo voy a llevar a mis hijos a la iglesia donde encuentren amigos. No, llévelos a la iglesia que ellos van por amigos de todas maneras, pero que prediquen la palabra, que enseñen la palabra. Eso pasa con los niños y los adolescentes. En la vida adulta, las preocupaciones son otras. Cuando se está saliendo de la juventud o de la adolescencia y se pasa a una juventud adulta, lo que se busca es una estabilidad. Es más, ya los amigos se van, los amigos del colegio ya se van, se pierden. Y ahora lo que se busca es no ser inestable. Cosa complicada, ¿cierto? Amén. Así que se busca un trabajo estable, una casa, una pareja estable, una vida. Y entonces la gente busca a Dios para que Dios le dé una pareja, para que Dios le dé una casa, para que Dios le dé un trabajo. Vuelvo a preguntarme, ¿entonces será malo que la gente vaya a la iglesia a ver si pueden encontrar pareja en la iglesia? ¿Será malo que la gente vaya a la iglesia a pedirle a Dios por su trabajo, por un trabajo estable? ¿Será que hay que predicar en contra de que la gente venga a la iglesia para que Dios le bendiga con una casa? Hermano, yo diría que no. La gente busca una estabilidad, pero lo importante es decir que ese no es el reposo. El que busca a Dios por eso no ha entendido la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Está más preocupado o preocupada por su estabilidad que por creer en Cristo. Y así como los jóvenes no quieren volver porque ya encontraron otros amigos, aquellos que se sienten estables y que ya tienen la pareja o las parejas, porque hay unos que tienen varias, la pareja, las casas, el trabajo, sus posesiones se vuelven para ellos dioses. Y ya no quieren volver porque se sienten tan estables que ya no creen que necesitan de Dios. Nabucodonosor creo que es el ejemplo, ¿cierto? Daniel 4:30. Daniel 4:30 dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa del reino, con la fuerza de mi fortaleza, para gloria de mi grandeza. Mire cómo está estable. Yo la edifiqué con la fuerza de mi fortaleza y para gloria mía. ¿Qué va a buscar de Dios? Si se cree que lo hizo todo. Amén. Si él cree que ya tiene todo, ¿para qué él dice? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Si yo todo lo hice, yo lo hice con mi fuerza y lo hice para mi gloria. Y no es que hay gente que, no se da cuenta, hermanos, que hay gente que cuando ya tienen el trabajo, cuando ya la pareja vuelve con ellos, entonces ya no vuelven a la iglesia. Cuando ya consiguieron la casa, la finca, ya y no volvieron. Hermanos, ¿por qué no fue? Estaba en la finca. Entonces Dios le da una finca es para que no vuelva a la iglesia. ¿Cómo le parece eso? Para que no lo busque más. Amén. Amén. Los jóvenes, no, ya conseguí otros amigos. Entonces, ibas a la iglesia buscando amigos y ya conseguiste otro, entonces ya no vuelves. No, ya tengo la finca, el carro, la casa y la pared, entonces ya no vuelves porque ya Dios te lo dio. El problema, hermano, no es que la gente busque a Dios para que les dé seguridad, eso va a pasar. O para que Dios les dé sociabilidad o amigos, eso va a pasar. O para que Dios les dé estabilidad, eso va a pasar. La gente lo busca por eso. El asunto es que la palabra de Dios seguirá partiendo. La palabra de Dios seguirá llegando a cada rincón del corazón. Y hoy te quiero decir, el reposo de Dios no es que te encuentres aquí con tus amigos. El reposo de Dios no es que tengas estabilidad. Entrar en su reposo no es que consigas pareja, o que consigas una casa, o que consigas un trabajo. Eso no es entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios tiene que ver con que Jesús sea el Rey de tu vida. El reposo de Dios tiene que ver con que Jesús sea el Señor de tu corazón. El reposo de Dios tiene que ver con la sangre que se derramó en el madero del dolor, la sangre del Hijo de Dios para tu salvación. Ahí es donde está el reposo de Dios. Podrás ir a una iglesia donde te brindarán amistad, pero si no te predican del sacrificio de la cruz, no te están hablando del reposo de Dios. Amén. Serán palabras que se las lleve el viento. Podrás ir a una iglesia donde te hablen de prosperidad financiera, de recuperar el amor perdido. Un hermano me decía, es que él me está preguntando que cómo recupera a la pareja que se fue para otro país. Yo le dije, pues si ya se fue, se fue. ¿Sí o amén? Si ya se fue, se fue. ¿Qué está esperando él? Predíquele es de Jesucristo. Predíquele de la salvación en Cristo Jesús. Predíquele de la sangre de Cristo. Predíquele de la libertad en Cristo. Ah, pero es que él me dice que no tengo fe. Hermano, la que se fue, se fue. Dígale, orémosle a Dios y va a volver. Pero si no, lo más importante es que usted tenga a Cristo. Si no va a volver, lo más importante es que usted sea salvado. Si no va a volver, lo más importante es que usted tenga vida eterna. Amén. Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Predíquele eso, que esa palabra entra hasta lo más profundo del corazón del ser. Que esa palabra parte el alma y el espíritu. Que esa palabra llega y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, podrán ir a una iglesia donde le hablen de prosperidad financiera. Cuando venga a esta iglesia va a ser rico. Cuando venga a esta iglesia va a tener casa. Cuando venga a esta iglesia va a tener carro. Cuando venga a esta iglesia, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar... Claro, por eso se llena eso de jóvenes adultos con ganas de carro, casa y beca y todas esas cosas. Hermanos, sueños vanos, vanidades, palabras en tantos púlpitos que se lleva el viento. Algunos ya maduros, ya no niños, ni adolescentes, ni jóvenes, maduros ya, que pasan de los 30 a los 40, a los 50. Buscarán a Dios todavía por algo peor. Irán a la iglesia para ser vistos de los hombres. Escucha, hermano. Para que les hagan reverencia.
buscarán a Dios para que los llamen doctores. Ya no por la necesidad de seguridad, pues se sienten seguros. Ya no por la necesidad de reunión, pues no les interesa mucho la sociabilidad. Ya no por estabilidad, porque ya tienen lo que tenían, lo que querían conseguir. Pero ahora tienen la necesidad de ser reconocidos. Y todos tenemos la necesidad de reconocimiento. ¿Cómo es de bueno que uno le digan? Qué bueno como hizo eso. Me alegra, vea, qué ministerio el que tiene. Cómo escribió de bonito, cómo cantó de bien, cómo hizo la oración de bien. Mira el trabajo que hizo tan bueno. Eso es bueno, ¿no? A uno le gusta. Pero ese no es el reposo de Dios. Amén. Amén. A uno le gusta que le diga, hermano, cómo dirigió de bien el servicio. Cómo predicas en la calle. Qué bien, me encanta verte predicando en la calle. Pero eso no es el reposo de Dios. Uno no va a la iglesia para que le digan, cómo predica bien en la calle. Uno no va por eso. Uno no busca a Dios por eso. Uno no busca a Dios para que le diga, ay, cómo canta de bien. Uno no busca a Dios por eso. Cómo escribe de bien. Uno no busca a Dios por eso. Cómo lleva de bien las finanzas, las cuentas de la iglesia. Uno no busca a Dios por eso. Ese no es el reposo de Dios. Eso es una necesidad de reconocimiento. Y por supuesto no le gusta que le digan eso, pero por eso no se busca a Dios. Ese no es el reposo de Dios. Romanos 2:29. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén. Mas el que lo es por de dentro judío es. 2:29. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Busca a Dios para que lo reconozcan, para que reconozcan que canta bien, que predica bien, que es un buen director de culto, que es una buena profesora, que es un buen consejero, que cocina muy bien. Pues yo entiendo, hermanos, que en la iglesia debemos de reconocer esos talentos, que la iglesia es el lugar para ejercitar nuestros dones, pero ese no es nuestro reposo. Mi reposo no es que escriba muy bien y que la gente me diga, uy, hermano, cómo escribe de bien. Aunque claro, quiero servir a Dios y a los hombres con ese don. Pero mi reposo no está colgado en las palabras de mis predicaciones. Mi reposo no está adherido en la firma de mis dibujos, ni mi reposo está en la alabanza de mi experiencia o en las notas que toco o que canto. Mi reposo no está en el reconocimiento de mi elocuencia, ni en lo que yo puedo hacer con mis talentos y mis dones. Mi reposo está en la visión de la cruz, en la sangre de mi salvación, en la meditación eterna del Jesús, del Cristo, que murió por darme vida eterna. Ese es mi reposo. Y esa palabra tiene que penetrar y llegar a lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra tiene que partir el alma y el espíritu e incluso afectar nuestro cuerpo, porque dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Y habrá gente muy malvada, que van a la iglesia, que buscan de Dios con otra intención, una mala intención. Y ellos piensan que un día podrán ser predicadores, pastores, y podrán sacarle plata a la gente, a los ingenuos. Ellos buscan de Dios, entre comillas, para aprovecharse de los demás. Me hablaban de un pastor que oraba todos los días a las 5 de la mañana, que abría la iglesia para la oración de las 5 de la mañana, que iban los hermanos y oraba de rodillas desde las 5 de la mañana. No un solo día, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y la gente se ponía los pelos de punta a las 5 de la mañana. Y después de un tiempo se llevó las ofrendas, por la madrugada, lógicamente, para que nadie se diera cuenta. Gente muy cercana a Judas Iscariote,
que se aprovechan de los demás. Pero esta palabra que se predica es viva y eficaz. Y si ese tipo de personas van a una iglesia donde se predique la palabra, quedarán descubiertas. Porque ¿qué dice Hebreos 4:13? No hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos y hermanas, en la carta a los Hebreos la palabra de Dios es muy poderosa. En el primer versículo donde se menciona la palabra de Dios es Hebreos 1:3. Y mire el poder. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, hablando de Jesucristo, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, esta es la palabra, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de Jesucristo. Mire todo lo que dice ese versículo. Yo creo que podríamos enseñar doctrina todo un año con Hebreos 1:3. Amén. Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen expresa de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3 relaciona directamente la palabra de Dios con el Hijo. Podemos tener una iglesia que le predique seguridad a los niños. Podemos tener una iglesia donde se hable de vínculos sociales a los adolescentes, estabilidad a las familias, ministerio a los adultos. Pero por encima de todo eso, tenemos que tener una iglesia que diga que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Que Él es la imagen expresa de la sustancia de Dios. Que su palabra sustenta toda la creación. Que fue a la cruz a purgar nuestros pecados y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el reposo, hermanos. Creer en eso. Creer de todo corazón lo que Él hizo. Ese es el reposo. Ese es el reposo que yo necesito, que esta iglesia necesita. Ahí en ese versículo hay comunión, seguridad, estabilidad, alabanza. Esa es la palabra que nunca debe faltar en este púlpito. Amén. Oremos, hermano.